Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala. Soy fundador y coordinador del Círculo de Estudios Antiespecistas. Este es el radio podcast del Círculo. Hola, ¿cómo están? Hoy quería charlar un poco y leerles algo acerca del vegan washing ejecutado por el Estado sionista de Israel. Algo que tal vez está presente, pero como sabemos hay todo un blindaje mediático que lo tapa, por eso es un vegan washing. Y me parece muy importante en este momento de tanto genocidio, porque no es una guerra, es un genocidio hacia el pueblo palestino, que no comenzó ahora. Pero como sucede algo que sucede en todas las culturas, que se van adaptando y van encontrando estrategias de dominación, el Estado sionista también hace uso de eso, como hace uso de la comunidad LGTBIQ o de una mirada superficial de lo ambiental. Con el veganismo hace lo mismo y tiene un vegan washing que lo ejecuta y lo lleva a sus redes y obviamente lo implementó en su ejército de ocupación. Pueden encontrar su página que es pal.ps y como Palestinian Animal League en Instagram, así todo completo. De algunos de sus fundadores pueden leer una entrevista en el sitio papacapin.org, muy interesante. Y el otro que también pueden encontrar es un artículo, una entrevista que le hicieron a Ghulam Touraira en la revista Pícara Magazine, una entrevista de hace un tiempo por Katia Faria. Luego está el Vegan for Palestine, que es un colectivo internacional de difusión, de boicot al genocidio, a la ocupación, y puedan ahí acceder a información diaria de activistas también y cómo ayudar a activistas y a personas en Palestina. Así que les invito a seguir esas páginas y voy a estar leyendo un poco sobre ellos y bueno, denunciando este genocidio y que Palestina sea libre del río hacia el mar y que la lucha por los demás animales también es parte de esta lucha, que debemos apoyarla y seguir difundiendo. Lático Fanzine, en la edición número 13 de 2024, incluí al español, obviamente, traducido un poco lo que vienen realizando el colectivo Vegan for Palestine y explica, desarrolla, esto pueden encontrar un poquito más si ingresan a su Instagram, sobre cómo se maneja el vegan washing, por sobre todo en el ejército de ocupación. Pero vamos con una definición. ¿Qué es el vegan washing? Es el proceso de promover el veganismo como parte de los valores fundamentales de una entidad en esfuerzo por oscurecer las acciones contradictorias que persigue simultáneamente. En el caso, es parte de una campaña conocida como Brand Israel, centrada en los movimientos sociales progresistas para mejorar la imagen de Israel en todo el mundo. Mientras continúa su proyecto colonial de colonos en Palestina, por ejemplo, Israel aplica el vegan washing desde el tratamiento inhumano de los palestinos. Recuerden que en recientes entrevistas para muchos israelitas, las personas de Palestina no son personas humanas. La destrucción de sus bienes comunes y los efectos sobre los animales que viven en Palestina. Esta sería como la idea general del vegan washing. Darle una buena imagen a Israel a través del veganismo. ¿Por qué es necesario para Israel? Pintarse a sí mismo como con otro pincel más de propaganda que se adapta a la narrativa de un Estado progresista, civilizado y democrático, a diferencia de las naciones vecinas, ¿no? Caracterizando a las demás como incivilizadas. Para atraer a los veganos, los derechos de los animales y activistas ambientalistas y desviar la atención de sus prácticas nocivas. Retratar a la entidad como humana donde no está dentro de su naturaleza torturar a los seres vivos, a pesar de haber sido establecidos como la base de un asesinato, el desplazamiento y la subyugación del pueblo palestino. Israel hace gala de su ejército vegano top. Orgullosamente afirma tener 10.000 soldados veganos en la fuerza de ocupación israelí.
IOF por sus siglas en inglés, convirtiéndolos en el ejército más vegano del mundo. Para esto pueden encontrar ahí en la página de Instagram videos que fueron subidos por el ejército de Israel donde muestran a soldados comiendo a base de plantas y algunas cosas más. Complaciente con los valores éticos para facilitarles el trabajo de desplazar a los palestinos y darles patadas en la cara con botas veganas, que supuestamente son inofensivas, ¿no? Van a encontrar un video mostrando que su vestimenta es cruelty free, ¿no? Libre de crueldad. El ejército de ocupación frecuentemente promociona su veganismo en inglés en las redes sociales, dirigido al mundo occidental para ser visto como liberal también, encubriendo su papel en una ocupación brutal. Y acá viene esta doble moral, ¿no? Esta doble estándar en los animales, pintándose como un refugio para los animales y un país líder en el veganismo. Israel es representado como la entidad amorosa y compasiva entre las naciones crueles de la región. Hipócritamente, los funcionarios israelíes tienen un historial de referirse a los palestinos como animales, para deshumanizar el valor de su existencia y justificar aún más su opresión y asesinatos. Rankeado en el top 10 de países de consumo de carne per cápita, además del abuso documentado de animales de granja durante la exportación a Israel. Incluso los animales fueron segregados de sus rutas migratorias naturales a través del muro del apartheid. Ambientales, ¿no? De esta mirada completamente imperialista. Conocido como experto en energía solar y reciclaje de aguas residuales, el régimen del apartheid israelí favorece estos recursos para los asentamientos exclusivamente judíos, mientras que se los niega a los palestinos. Destruir paneles solares donados por los palestinos a pesar del famoso discurso del embajador de Israel ante la ONU. El mismo sol que brilla por igual para todos nosotros no es propiedad de ninguno de nosotros y puede suministrar energía en abundancia, promueve inherentemente la paz. Mediante el proceso de tratamiento de aguas, los lodos generados como subproductos acaban siendo la principal fuente de contaminación del mar Mediterráneo, de manera similar arrojados a las reservas palestinas. Construyeron asentamientos verdes en tierras palestinas que inicialmente fueron confiscadas como reservas naturales. Y también pueden encontrar videos donde los colonos ocuparon partes de estas salidas al mar y hay playas donde van solamente colonos sionistas, ¿no? Cerrando esta idea del vegan washing, un título bastante claro: el colonialismo no es vegano. Arrancar árboles vivos y otro cultivo para impedir que los palestinos cultiven, utilizar la tierra para ejercicios militares, bombardear indiscriminadamente una tierra con todos sus habitantes y eventualmente construir asentamientos verdes. El ejército más vegano del mundo es profundamente cómplice en estos crímenes contra la humanidad, poco éticos, ilegales y atroces. El ejército de ocupación, la IOF, es un área donde se puede ver que el vegan washing es una parte importante que permite que el proyecto colonial sionista de Israel continúe. Colonizar tierras, luego ocuparlas para subyugar a su gente, extraer, robar todos sus bienes comunes, eso no tiene nada de vegano. Cese el fuego ya, alto el genocidio en Gaza, levantar el asedio, fin del apartheid, basta de colonización, fin de la ocupación, Palestina libre, libre, libre. Ahora me gustaría leer un poco de la entrevista que se le realizó a Aslan, hecha por Katia Faria en España, ya lleva unos años, pero es bastante actual. Y una pregunta que parece un poco desde los márgenes, pero habla mucho de cómo ser activista y cómo ser activista bajo ocupación. ¿Sí? Entonces, el nombre de la entrevista, el título es esto, ¿no? Como ser activista igual en ocupación, en un momento muy difícil del pueblo palestino. Y la pregunta dice así: una de las objeciones más recurrentes al activismo de PAL, sobre todo en Palestina, consiste en afirmar que no está justificado desperdiciar recursos en hacer activismo
por los animales no humanos bajo un ambiente tan políticamente precario para los seres humanos. ¿Cómo contestarías a esta preocupación? Dice, contestaría con una pregunta muy sencilla. Llevamos 70 años luchando contra la ocupación con las mismas herramientas, con la misma mentalidad, teniendo la liberación de la tierra como un objetivo en sí mismo. Pero sin pensar en los elementos que podrían llevar a la liberación de la tierra. Entonces, ¿esto ha sido efectivo? ¿Ha tenido resultados positivos? ¿Hemos conseguido liberar nuestra tierra? No. Estamos perdiendo cada vez más y más tierra. Hace 70 años teníamos toda Palestina como Palestina y hoy somos solamente una fracción de ello, con pequeñas porciones de tierra aquí y allá, lo que hará absolutamente imposible lograr un Estado palestino. Porque no se puede tener un Estado en esas condiciones, sin las bases para su creación. Entonces, ¿hemos conseguido algo con las viejas herramientas y mentalidad? No. Así que dejadnos intentar introducir una filosofía de liberación de la tierra que a lo largo plazo tenga en cuenta a todos y a cada uno de sus elementos, incluyendo a los animales, incluso a los insectos, todo sistema ecológico de Palestina. Si trabajamos juntos como una sociedad hacia el objetivo de construir una sociedad fuerte, entonces yo lo creo, lograremos la liberación de la tierra. Pero si seguimos discriminándonos los unos a los otros, si seguimos viendo a las mujeres como menos importantes que los hombres, como ciudadanas de segunda categoría, ello no nos permitirá llegar a ninguna parte. Nos quedaremos atrapados en esto y la liberación de la tierra será simplemente un eslogan. Bueno, este es un breve radio podcast, pero muy importante para mí porque lo considero una causa que todo el mundo se debe involucrar. Esto no es un conflicto, no es una guerra, es una ocupación que empezó hace mucho tiempo, donde hay un pueblo que está siendo sometido, aniquilado, donde se les considera a las personas de alguna forma despectiva como animales, donde hay colectivos resistiendo, hay campos refugiados y refugiadas, donde también hay activistas que todos los días caminan un montón de kilómetros para conseguir comida para otros animales, no solo perros y gatos. Si bien está haciendo eso cierto, pueden encontrarlo, pero la solidaridad es imperante, debemos ayudar de todas las formas posibles para que esto termine. No debemos que dejar que la causa palestina caiga y debemos, como veganes antiespecistas, difundir y apoyar también, porque el Vegan Watch de Israel todo el tiempo está en las redes importantes, ¿no? Haciendo lobby, diciendo que ellos son los moralmente más superiores, y en algunos lados no se conoce porque se consume, ¿no?, sus productos y se quiere apropiar la idea de que los dátiles solamente son de Israel y la mayoría de estos campos, esos cultivos dátiles, son en tierras ocupadas de Palestina, o como hacen una campaña diciendo que el falafel solamente es de Israel, ¿no? Toda una campaña sionista donde se sabe que hay más del 90% de recetas vegetales, con cereales, legumbres, creadas y compartidas por toda la región. Bueno, eso es parte de una apropiación y una idea de imperio y de colonia, y lo llevan a cabo constantemente, además de dejarles sin agua, aniquilarles, en fin, crear toda una apartheid y una cuestión socioambiental profunda, porque es parte de otro racismo, ¿no? Un racismo ambiental. Pero también quería hablar sobre esto, que tiene que ver con el trabajo militante y activista de todos los activistas antiespecistas en el mundo y brindarles más solidaridad. Palestina libre del río hacia mar, y esperemos que se termine la ocupación brevemente. Nos vemos en el próximo Radio Podcast. Un abrazo para todos.